parasitología veterinaria, pues que no nos compete de acuerdo al perfil profesional de ustedes. La parasitología es muy amplia, hay muchísimos organismos implicados. En este curso realmente vamos a ver los microorganismos, los parásitos más importantes, más prevalentes en Colombia y algunos del mundo, pero yo creo que no llegamos ni a la mitad de los parásitos que son de importancia médica a nivel mundial. Entonces, para que ustedes tengan presente, hay que reforzar de pronto esto de alguna otra manera con lecturas complementarias, pero sí van a tener la seguridad que los parásitos que yo les voy a contar acá son los que más importancia en la salud pública y médica tienen en nuestro país. Entonces, la parasitología joven es una ciencia derivada de la biología que se enfoca en el estudio del parasitismo. Y de pronto ustedes recuerdan cuando estaban en el colegio, cuando hablaban de los diferentes tipos de relaciones entre organismos, y hablaban de mutualismo, hablaban de simbiosis, comensalismo y hablaban de parasitismo como tal. Entonces, cuando hablábamos en esas definiciones de parasitismo, siempre nos decían que es una relación entre dos seres vivos, donde uno se aprovecha del otro o donde hay un individuo que sale perjudicado. Y eso en general se sigue manteniendo de alguna manera. Pero la parasitología no solamente estudia como tal el parásito, su estructura, su morfología, su función, sino también se encarga de estudiar la relación de ese parásito con sus hospedadores y la relación que hay con el medio ambiente. Entonces, la parasitología implica el estudio de toda la dinámica de la enfermedad. Incluso vamos a ver enfermedades que también están involucrados vectores o mosquitos transmisores, como es el caso de la malaria, que es la parasitosis más importante. Entonces también ahí de alguna manera se estudia ese insecto que hace parte de esa cadena de transmisión. En este dibujo que ustedes ven acá, quiero irles mostrando algunas formas de los parásitos que vamos a ver. Este, por ejemplo, acá, espero que estén viendo el cursor, esta es una larva de Strongyloides stercoralis. Este es un parásito que ingresa penetrando la piel. Este que está por acá es un huevo de un parásito que se llama Trichuris trichura. Este es el mismo pero más pequeño, Trichuris. Este es un Ascaris lumbricoides, un huevo de Ascaris lumbricoides. Este es un huevo Toxocara. Y ahí van a ir ustedes conociendo diferentes formas. Los parásitos son seres vivos que tienen la capacidad de alimentarse de sustancias elaboradas por otros seres vivos. Realmente ellos necesitan vivir a expensas o dentro de otro hospedero para protegerse por un lado, pero también se aprovecha de ese huésped para tener alimento cerca a la mano, tener una fuente de alimentación muy cercana. Existen parásitos que tienen la capacidad de vivir en el interior de ese hospedero o otros que tienen la capacidad de vivir en el exterior del hospedero. Entonces, todos los parásitos de importancia clínica, la mayoría, son parásitos que viven al interior del hospedero. Cuando hablo de hospedero, que ya ahorita reforzamos esa definición, estamos hablando de cualquier ser vivo que tenga la capacidad de albergar un parásito, incluido el hombre y otros animales. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver Ascaris lumbricoides, un gusano muy famoso que vive al interior del intestino delgado en el hombre y lo parasita. Pero un ejemplo de un parásito que vive en el exterior podría ser cuando vemos a una vaca con garrapatas. Las garrapatas estarían actuando como un parásito que está ubicado en el exterior de ese hospedero que sería esa vaca. Algunos parásitos suelen causar enfermedad, pero realmente no es la finalidad de un parásito enfermar a su hospedero. Fíjense que ese parásito lo que quiere es buscar una fuente de vivienda o de alojamiento y de alimentación. Entonces, no le interesaría matar a ese hospedero que le está brindando esas dos cosas que él tanto busca. Entonces, no es la finalidad. Por eso vamos a ver que la mayoría de las infecciones causadas por parásitos terminan siendo unas enfermedades casi crónicas. Son muy pocas las que son procesos agudos, la mayoría son crónicas, que se empieza a visualizar una sintomatología después de mucho tiempo de haberse iniciado esa relación entre parásito y hospedero.
El término parásito, ustedes lo pueden utilizar también de manera amplia y en diferentes contextos. Por ejemplo, en la sociedad también se puede decir que una persona es un parásito, aquella persona que vive a expensas de otra, que vive a expensas de una sociedad. Esto tan bonito que está acá, Sasca lumbricoides, se los presento. Es un parásito nemátodo, tiene un cuerpo cilíndrico, parece un gusano, mide más o menos unos 15 centímetros de longitud y le encanta vivir en los intestinos de los humanos. El parásito entonces es un organismo que vive sobre el huésped, en el interior, se alimenta a expensas de ese, se alimenta de todos los nutrientes, en este caso de este parásito, de los nutrientes que están a nivel del intestino. ¿Me están escuchando? Porfa, alguien que active el micrófono, me digan si me escuchan, si tienen alguna pregunta hasta acá. Sí, se escucha claro. Sí, profesora, se escucha. Se escucha. Se escucha claro. ¿Alguna pregunta? No, todo bien hasta ahora. Ok. Bueno, entonces dentro de la terminología que tenemos que asimilar, iniciamos con la definición de hospedero. Entonces, hospedero va a ser cualquier ser vivo que tenga la capacidad de albergar un parásito. Dentro de esa definición de hospedero va a entrar el hombre, pero también diferentes tipos de animales como vacas, cerdos, gatos, también pueden ser hospederos. Estos hospederos o huéspedes, que son palabras sinónimas, hospedero o huésped, ustedes lo pueden utilizar de la manera que consideren que quieran. Hay diferentes tipos. Entonces tenemos un huésped que es definitivo, otro intermediario y otro transportador. ¿Y eso qué quiere decir? El huésped definitivo es aquel que tiene la capacidad de alojar la forma adulta del parásito o que tiene la capacidad de alojar las formas del parásito que se reproducen de manera sexual. El intermediario es un hospedero que intermedia del parásito o alojan las formas de parásito que se reproducen de manera asexual. Entonces miren que acá ya van varias cosas. Ya podrían ustedes deducir que hay parásitos que tienen la capacidad de reproducirse de manera sexual y otros que tienen la capacidad de reproducirse de manera asexual. Y el huésped transportador, como su nombre lo indica, se dedica exclusivamente a transportar cualquier estadio del parásito, pero digamos que la principal característica para este tipo de hospedero es que no hay ningún tipo de reproducción en él, ni sexual ni asexual. Simplemente se encarga de transportar y generalmente son las formas larvarias las que va a transportar. El término reservorio es un poco complejo, pero muy utilizado. El término reservorio es cualquier ser vivo, está incluido el hombre, animales, plantas, como ustedes ven ahí, pero también objetos inanimados e incluso microorganismos como bacterias. En estos reservorios el parásito se puede alojar, puede vivir, puede multiplicarse de manera sexual o asexual, pero lo más importante es que los reservorios se consideran una fuente muy importante de diseminación del parásito. Entonces, por ejemplo, hay una enfermedad de la cual vamos a hablar que se llama enfermedad de Chagas, que la tenemos en nuestro departamento, donde Didelphis marsupialis, la famosa zorra o zarigüeya, es un reservorio muy importante del parásito. Este animalito se infecta del parásito y es capaz de eliminarlo por orina, materia fecal y glándulas sudoríparas. Y donde caiga cualquier fluido biológico de este animal, pues va a contaminar alimentos, aguas u otras personas. Entonces es un reservorio muy importante para esa enfermedad. El vector, en términos de parasitología médica, jóvenes, el vector va a ser un insecto o un artrópodo, puede ser también artrópodos como arañas, garrapatas, pulgas, piojos o animales invertebrados donde entran todos los mosquitos que tienen la capacidad de transmitir un parásito a otro hospedero. En algunos casos, estos vectores incluso pueden llegar a convertirse en el hospedero definitivo de este parásito. Es decir, que en estos insectos, en algunos, el parásito se va a reproducir de manera sexual o en esos vectores vamos a tener las formas adultas del parásito. Entonces, ustedes de pronto han oído hablar de las enfermedades transmitidas por vectores
que tienen un interés en salud pública y dentro de ellas están, en cuanto a parásitos, está malaria, leishmaniasis, Chagas, pero hay otra que no es causada por un parásito, sino por virus, que también son muy importantes por su prevalencia, como dengue, en su momento Zika o chikungunya. Entonces, tienen enfermedades transmitidas por vectores. En esta imagen que tienen aquí al lado derecho, pues ustedes ven, lo que quiero ilustrarles ahí es cómo interactúa todo un ecosistema para que se dé una enfermedad como tal o el mantenimiento de ese parásito en ese ecosistema. Entonces están involucrados otros animales, está involucrado incluso el suelo en algunas parasitosis, como lo vamos a ver, vegetaciones, diferentes tipos de plantas, pueden permitir el desarrollo o el nicho de ciertos insectos que te van a transmitir otros parásitos. Entonces es toda una interacción. Las parasitosis es una enfermedad compleja, donde interactúa el ambiente, es muy importante, las condiciones ambientales, diferentes que van a ser reservorios, insectos vectores, el hospedero y el parásito. Y estas definiciones, infección parasitaria y enfermedad parasitaria, que aplican no solamente para parasitología, sino también para micro. Una infección es cuando ese hospedero tiene parásitos, pero aún no hay manifestaciones clínicas, no hay lesiones, no hay como tal una enfermedad. En ese momento podemos hablar de un portador sano o también podríamos hablar de un asintomático, que está muy de moda ese término. Y la enfermedad parasitaria es cuando ya ese hospedero, producto de esta infección, empieza a desarrollar alteraciones patológicas y una sintomatología que va a ser visible y que generalmente es ahí cuando esas personas van a llegar a ustedes médicos a consultar para buscar pues un alivio de esa enfermedad que están sufriendo. Es muy importante porque hay una línea aquí en toda la mitad entre infección y enfermedad. Y aquí quiero hacer una pausa y de pronto alguno de ustedes me quiere decir qué creen que está evitando o favoreciendo que pasemos de una infección a una enfermedad. ¿Alguien quisiera ayudarme ahí? ¿Se le ocurre algo? ¿Qué puede estar influyendo para que una persona, no todas las personas que se infectan padecen una enfermedad? De pronto el sistema inmunológico que está preparado para recibir una enfermedad Exactamente. o una infección. Exactamente, una de las principales cosas es el sistema inmunológico. Si nuestras defensas están al 100%, van a responder mucho más rápido, ¿cierto? Y en muchos casos se va a evitar llegar a la enfermedad. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? Bueno, les voy a dar un tip. Algo que también vamos a ver que se llama carga parasitaria, es decir, el número de parásitos que ingresan al organismo. No es lo mismo que ingrese un parásito a que ingresen 100, 1000 o 10.000. Esta carga parasitaria también va a ser definitiva en ver o no una enfermedad en ese hospedero. Y van a ver otras cosas también que están ahí y iremos viendo en el transcurso. Este es un término también que sé que es nuevo para ustedes, el ciclo de vida. El ciclo de vida es la historia del parásito en sus organismos. Si hay vectores también nos lo van a contar, si hay hospederos involucrados también nos van a contar. Entonces es la historia de ese parásito. Es muy importante que cuando vayamos a ver cualquier parásito, ustedes tengan que hacer un seminario de investigación, consulten el ciclo de vida, porque de ahí, al entender el ciclo de vida, vamos a entender cuál es la dinámica de ese parásito y vamos a entender por qué se están viendo ciertos órganos afectados y por qué es que estamos viendo la sintomatología que vemos. Entonces, es el proceso para llegar al hospedero, desarrollarse en él y producir formas infectantes que van a mantener vigente esa especie. En el lado izquierdo vemos el ejemplo de Ascaris lumbricoides. Entonces miren que donde dice en el punto 4, eso que ven ahí es un huevo embrionado, al interior ven como un número 6, pero es una larva. Ese huevo nos muestra este esquema que ingresa por vía oral. Entonces, las personas se infectan cuando consumen agua o alimentos contaminados con ese huevo embrionado. Luego nos muestra que ese huevo va a llegar al intestino delgado. Y en el intestino delgado ese huevo se rompe
eclosiona y sale una larva. Esta larva que está acá nos muestra, bueno, que está en el intestino delgado. Luego hay una diferenciación, bueno, aquí no de pronto no alcanzan a ver bien, pero va a haber una diferenciación sexual, va a haber macho y hembra. Estos machos y hembras van a copular a la luz del intestino y producto de esa copulación viene la fecundación y luego van a haber huevos por parte de esa hembra. Esos huevos, la flecha azul, nos muestran que son eliminados en la materia fecal. Y todo lo que está en rojo nos indica que está sucediendo por fuera del hospedero. En este caso, para este ciclo de vida, está sucediendo en la tierra. Las condiciones ambientales, los nutrientes de la tierra van a ayudar a que estos huevos que son eliminados en la materia fecal se maduren o embrionen y se conviertan en huevos fértiles, como está acá. Y este que está al lado derecho es un ciclo de vida que ustedes ven un poco más complejo, es el ciclo de vida de leishmaniasis. Hoy que quiero que entiendan qué es el ciclo de vida, porque no se preocupen que cuando volvamos a ver estos parásitos vamos a ver en más detalle cada uno de los ciclos de vida. Entonces, en el caso de la leishmaniasis, miren que acá un poco porque entra un vector. La leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vectores principalmente, entonces aparece en el ciclo de vida. Las flechas azules indican todo lo que está sucediendo en el hombre en este caso, y las flechas rojas nos indican el ciclo de vida, en este caso en el insecto vector, que se llama una luxomia. Entonces la luxomia pica al hombre, cuando pica libera las glándulas salivares el parásito, ese parásito va a quedar en la dermis, también va a viajar un poco por sangre, finalmente va a ser capturada o ella también va a buscar invadir macrófagos, ahí se va a transformar a otra forma del parásito que se llaman amastigotes. Esos amastigotes son esos punticos que ustedes ven ahí, se van a multiplicar por fisión binaria. Y luego, si esta persona que tiene en circulación estas formas del parásito es picada por otro insecto y ese insecto la sangre con amastigotes, es la forma en que el insecto se va a infectar. Entonces acá nos muestran qué pasa en el insecto, esos amastigotes quedan libres, se convierten en promastigotes, que son estas formas alargaditas, esas formas se multiplican y luego esas formas se van a ir a ubicar a las glándulas salivares de ese insecto. Entonces mire que la historia de ese parásito en sus diferentes hospederos y eso nos va a ayudar a entender muy bien por qué es que vamos a ver la sintomatología que vemos en estos pacientes. Bueno, en cuanto a la nomenclatura, digamos la más fácil, los parásitos hay unos que pertenecen al reino protista, subreino protozoo y son los protozoos. No sé, creo que ustedes no lo ven, acá está tapado, pero esto que está acá dice protozoos. Y hay otros que vienen del reino animal, subreino metazoa, y son los helmintos. Entonces, en general, los parásitos, para nuestra clase, los parásitos de importancia médica, están divididos en dos grandes grupos, que son los protozoos y los helmintos. Y vamos a conocer cuáles son los dos grandes grupos en un momento. Para escribir correctamente los parásitos, o ustedes entiendan cómo es su nomenclatura, generalmente van a encontrar que los están conformados por dos palabras. En este caso, el ejemplo de Ascaris lumbricoides. La primera palabra les indica el género de ese parásito y la especie. En un género pueden haber diferentes especies. Si quieren hacer una abreviación, lo pueden hacer como está aquí en la parte inferior, que sería la primera letra del género en mayúscula, seguida de un punto, y luego la siguiente palabra que es la especie, que siempre va completa, y mire que va toda en minúscula. Y generalmente los nombres de los microorganismos, tanto en bacterias como en parásitos, se escriben en letra cursiva, y si no se pueden escribir en letra cursiva, deben ser subrayados. De esta forma correcta de escribir los nombres científicos de los parásitos y los microorganismos en general. Estos nombres son mundiales, no cambia su nomenclatura independientemente si es inglés, español, italiano, mandarín, se escribe de la misma manera. Y para poner el nombre a las enfermedades, en algunos casos, el nombre
nombre de la parasitosis se conforma de esta manera, poniendo el nombre, el género del parásito con terminaciones como asis y asis o osis. Entonces tenemos el ejemplo de Giardia lamblia, que es un parásito. Entonces si ponemos Giardia, que es el género en la terminación asis, tendríamos el nombre de la enfermedad, que sería Giardiasis, filaria más iasis, filariasis, toxoplasma más osis, toxoplasmosis, en algunos casos. Ya ven que ustedes, malaria es una de las grandes excepciones. Malaria es causada por un parásito que se llama Plasmodium, pero su enfermedad se le ha denominado malaria o paludismo, que ya en su momento les contaré esa historia. Hay factores epidemiológicos muy importantes en estas parasitosis y son las principales razones por las cuales tenemos aún todavía alta prevalencia de parásitos en el mundo. Uno de los principales es la contaminación fecal. Entonces, ¿cómo es que será eso? Pongo este ejemplo, pero es que todavía hay gente. Uno puede ver cómo personas que se van aquí a la orilla del río Sinú hacen sus deposiciones al aire libre, incluso dentro del río. Y si esa persona está infectada con algún parásito, esa materia fecal que tiró al río literalmente va a estar contaminada con huevos y quistes. Pónganse a pensar que esa agua del río más adelante alguien la va a coger para regar diferentes cultivos de verduras y esa agua va a estar contaminada con las formas de los parásitos. Esos cultivos salen y los ven en el mercado las personas van y los compran y hay personas ya cuando los tienen en las casas esos productos que no tienen unos buenos hábitos higiénicos en la preparación de los alimentos y de esa manera es que terminan infectándose con estos parásitos. Otra manera es que las personas que están infectadas cuando hacen sus deposiciones tienen buenos hábitos higiénicos en la manera de asearse, entonces puede favorecer su autoinfección o infectar a otros miembros de su familia que estén cercanos a él por esos malos hábitos higiénicos. El hecho de no utilizar, aunque sea una letrina, o no utilizar sanitarios, también favorece pues, la contaminación con estos parásitos. Factores ambientales como la presencia de suelos húmedos, temperaturas apropiadas como las que tenemos en nuestro hermoso departamento, les encantan a los parásitos. Esta humedad relativa por encima del 80%, este clima promedio de 36 grados centígrados, la pluviosidad, o sea, la frecuencia con la que hay lluvias, es maravilloso para el crecimiento de estos tipos de parásitos e incluso de vectores o insectos que también van a transmitir algunos parásitos. Las condiciones deficientes en construcción de las viviendas, aunque ustedes no los crean todavía en pleno siglo XXI, 2020, vamos a las zonas rurales y vemos personas que tienen sus casas techos de palma, paredes de madera, pisos de tierra. Esos son factores que favorecen extremadamente el desarrollo de este tipo de parasitosis. La aceptable, la acumulación de basuras o ciertos cultivos que van a ser los ambientes ideales o los nichos adecuados para la multiplicación de vectores que transmiten otros microorganismos, no solamente parásitos. La vida rural, en cuando hay ausencia de letrinas, se sabe que es un factor predisponente para parasitosis intestinales, la costumbre de no usar zapatos. Vamos a ver, por lo menos hay 3 enfermedades que vamos a ver, donde el parásito es una larva muy pequeña que es microscópica, tiene la capacidad de penetrar la piel. El tener el contacto con aguas estancadas también puede favorecer la entrada de estos parásitos. Costumbres alimenticias, como comer alimentos crudos. Vamos a ver, una de las famosas que vamos a ver son las famosas tenias o solitarias, que son parásitos que inicialmente los encontramos en cerdos o vacas y que si las personas consumen carne cruda de cerdo o vaca que está infectada, puede adquirir la infección. Y las migraciones humanas, ese movimiento de personas de una zona no endémica a zonas endémicas, incluso dentro del mismo departamento, dentro del mismo país, pero hacia otros países, ha favorecido que se diseminen más fácilmente las enfermedades.
Uno de los casos importantes para ponerles la enfermedad de Chagas era una enfermedad hace algunos años que estaba netamente en zonas tropicales y subtropicales, y de un momento a otro empezaron a aparecer casos en Australia, España, Japón, en diferentes países de Europa, y una de las principales razones fue personas o migrantes de Latinoamérica que se iban a radicar a esos países y ya iban infectados pues sin ellos saberlos. Y allá, por diferentes formas de transmisión, como transfusiones sanguíneas, se empezaron a infectar personas oriundas de esos países. Bueno, hasta aquí. Quiero escuchar por lo menos a ver si todavía están ahí conmigo, si han entendido, si hay alguna pregunta. Todo claro. Sí, doctora. Todo claro. Ok. Entonces, les decía la nomenclatura, pero hay que como repasar. ¿En qué punto es que no te escuché bien? La nomenclatura de los parásitos. Ah, sí. Bueno, ustedes se van a ir familiarizando, cada clase van a ir aprendiendo uno o dos más nuevos, pero eso es con la práctica, porque sé que de pronto en este momento para ustedes son como trabalenguas, pero ya verán que al final del semestre los dominarán. Entonces les decía que hay dos grandes grupos de parásitos, los protozoos y los helmintos. Vamos a ver entonces cuáles son esas principales características de estos dos grupos. En el caso de los protozoos, una de las principales características es que son organismos unicelulares. Unicelulares. Entonces vienen del reino protista, su reino protozoo, y son organismos unicelulares. En el ciclo de vida o en la historia de vida de cada parásito, ellos van adoptando diferentes formas o diferentes estadios. Y cada una de esas formas o estadios recibe un nombre y tiene también una función biológica. Entonces, algunos de esos estadios en los protozoos, los más comunes es uno que denominamos quiste y otro que denominamos trofozoito. El quiste es una forma de resistencia del parásito, es una forma biológica que resiste condiciones inhóspitas del ambiente, resiste temperaturas extremas, resiste pHs ácidos, resiste los rayos solares por muchos años. Entonces es una forma que cuando el parásito se ve que está amenazado su existencia, su descendencia, él puede adoptar esta forma para tratar de preservar esa descendencia. Entonces acá ustedes ven en una de las formas de quiste, este que están viendo en esta imagen es Balantidium coli, entonces es un quiste que es redondo, que tiene doble pared, en su interior observamos estructuras como una vacuola, que ya sabemos las vacuolas sirven para almacenar alimentos o desechos, macro y micronúcleo, y es una de las formas. Hay quistes que son redondos, otros que son ovalados. Y los trofozoitos son las formas móviles de los parásitos, también se les conoce como formas vegetativas. Importante que estas formas no son tan resistentes, son lábiles y también son las formas que generalmente son las responsables de las manifestaciones clínicas que vemos en nuestros pacientes. En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, el quiste de Balantidium coli es la forma infectante, es decir, es la forma del parásito que la persona adquiere por vía oral, con la cual se infecta. Pero la forma del parásito que resulta causando la sintomatología es el trofozoito. ¿Qué pasa si una persona ingiere un trofozoito? Los ácidos estomacales lo matan. Son muy lábiles, muy fáciles de destruir esos trofozoitos. Yo ya más adelante les explicaré mejor cómo es que pasamos de un quiste a un trofozoito. Los protozoos, aunque son unicelulares, pues son seres vivos que tienen diferentes procesos de alimentación, metabolismo e incluso respiración. Entonces, los mecanismos para alimentarse son mecanismos que sé que ustedes ya habrán escuchado en biología. Ósmosis, que es el intercambio de sustancias, generalmente líquidos y principalmente el agua, a través de membranas. La fagocitosis, que también sé que la vieron en biología. De pronto ustedes hablaron de fagocitosis como uno de los mecanismos que tenemos en el cuerpo humano para, por ejemplo, bacterias. En este caso, la fagocitosis, los protozoos utilizan este mecanismo biológico para alimentarse, para englobar alimentos y para nutrirse.
y unas estructuras que hacen parte de algunos protozoos, ya ahorita se las muestro mejor, cilios y flagelos. Son estructuras que tienen estos parásitos que les van a permitir dos cosas: alimentarse, capturar nutrientes, pero también les van a permitir desplazarse. El metabolismo, es decir, degradación de nutrientes, producción de ATP, se lleva a cabo en vacuolas digestivas, en membrana celular o en algunas estructuras, porque no todos tienen, como el citopigio, que esta es básicamente de Balantium coli. La mayoría de los parásitos protozoos son anaerobios, quiere decir que tienen la capacidad de desarrollarse en ambientes en ausencia de oxígeno, y algunos pueden ser anaerobios o incluso podemos tener algunos que sean facultativos, es decir, que tengan la capacidad de adaptarse a ambientes con presencia de oxígeno y sin presencia de oxígeno. Les presento al lado izquierdo esta forma de parásitos. Puede ser un Trypanosoma cruzi, responsable de la enfermedad de Chagas. Puede ser una Leishmania, responsable de la leishmaniasis. Este es un parásito que es protozoo unicelular, tiene su cuerpo y tiene un flagelo que le permite moverse o alimentarse. Miren que en su interior tiene estructuras propias de una célula eucariota, que eso es algo que no he dicho. Todos los parásitos son células eucariotas. Su unidad funcional son células eucariotas y eso es algo que ustedes deben tener muy presente, que por favor no se me vayan a confundir con microbiología, porque en micro ustedes van a arrancar a hablar de bacterias y las bacterias son células procariotas. Y esos dos conceptos ya ustedes los deben tener claros en este momento. ¿Qué es una célula eucariota? ¿Qué es una célula procariota y cuáles son sus diferencias? Entonces, parasitología son células eucariotas. Y como tal, pues van a tener presencia de núcleo, aparatos de Golgi, mitocondrias, lisosomas, todas las estructuras propias de una célula eucariota y en algunos casos estructuras adicionales propias de cada especie, como es el caso de este, que tenemos un kinetoplasto, que es una gran mitocondria que luego vamos a estudiar, y la presencia de flagelo. Al lado derecho vemos un trofozoito de un grupo de parásitos que se llama amebas. Las amebas tienen una forma irregular, como ustedes pueden ver, tiene núcleo, tiene vacuolas y tiene la capacidad de hacer prolongaciones con su citoplasma, a las cuales se denominan pseudópodos. Con esos pseudópodos, que es cada una de estas prolongaciones, estas amebas tienen la capacidad de desplazarse y también de capturar alimento. Los protozoos tienen dos formas de reproducirse: de manera asexual y de manera sexual. La reproducción asexual puede ser de tres formas: división binaria, múltiple y endodiógena, y la sexual es por ogónica o por conjugación. Y ya les explico en qué consiste cada una de ellas. La división binaria consiste que a partir de una célula madre, que es esta que está acá, se van a obtener dos células hijas con material genético idéntico. ¿Y el proceso cómo se lleva a cabo? Lo primero que va a suceder es una replicación del ADN, y una vez se tenga duplicado ese material genético, la célula va a empezar una formación de este septo. Es como un estrangulamiento que va a sufrir realmente la célula para obtener al final este producto: dos células hijas idénticas con el mismo material genético. Esa es la división binaria y algunos parásitos tienen esta forma de reproducción. La división múltiple o esquizogonia, entonces tenemos una célula madre y a partir de esa célula madre el producto final serán varias células hijas. ¿Y esto cómo se va a lograr? La replicación del material genético no va a ser solo una vez, sino va a ser varias veces. Y cada material genético va a empezar a ser rodeado de una membrana, como ven ustedes acá. Y cuando esté completamente formada cada célula, se van a separar y vamos a tener parásitos. El número de parásitos al final va a ser variable, depende de la especie. Hay especies que al final van a ser 8, otras veces 16, otras veces 32, como lo iremos viendo más adelante. Y la reproducción endodiógena
Y partimos de una célula madre y al final tenemos dos células hijas con el material genético idéntico. ¿Cuál es la diferencia entre la reproducción endodiógena con la división binaria? Fíjense ustedes que en la endodiógena hay una membrana que está recubriendo esas dos células hijas. Y hasta que esas dos células hijas al interior no estén completamente formadas, esa membrana no se va a eliminar o destruir. Entonces ya cuando esa membrana se destruye, ya quedan las dos células hijas libres para continuar su ciclo de vida. Y la reproducción sexual puede ser de dos formas. Una reproducción que llamamos esporogónica, que es el tipo de reproducción sexual con el cual ustedes ya están familiarizados, donde hay dos células de diferentes progenitores, macho y hembra. Tenemos un proceso de fecundación donde se va a dar un cigoto, donde se van a reunir esas células de progenitores diferentes y al final de ese proceso de fecundación tendremos solo una célula hija con material genético de ambos progenitores. Y el proceso de conjugación es un proceso que únicamente en el caso de los parásitos se va a dar en protozoos ciliados, en aquellos parásitos que tienen alrededor de su cuerpo cilios. Entonces miren que lo que tenemos dos parásitos. Este es el núcleo, lo que está en blanco, esta bolita redonda es el núcleo y acá también es el núcleo. Entonces un núcleo está blanco y el otro está de color negro. El siguiente paso es la multiplicación del material genético. Entonces acá tenemos dos núcleos blancos y acá tendríamos, créanme, dos núcleos negros. ¿Qué es lo que viene acá? Estas células, después de replicar su material genético, van a interactuar de manera temporal a través de los cilios. Los cilios son unas pequeñas vellosidades que salen de la membrana. Esas dos células se van a unir por esos cilios temporalmente. Y a través de esa conexión temporal van a intercambiar material genético. Miren que al final vamos a tener las mismas dos células que empezaron, pero miren el núcleo. El material genético se compartió. Esa es la diferencia. ¿Y para qué una célula quiere compartir material genético con otra? Para pasarle genes que les sirvan para fabricar nuevas proteínas de resistencia, para hacerse más virulento, para hacerse más resistente al ambiente en el que está, para hacerse resistente frente a un nuevo antibiótico o frente a un nuevo fármaco. Es una manera, si bien no se aumenta la población de parásitos, es una manera de compartir información genética para preservar esos individuos. Paro hasta acá, voy a hacer un stop y quiero escuchar si hay alguna duda hasta aquí y yo tomo agua un momentico también. Doctora, una pregunta. Sí, ¿Algunos parásitos que pues se reproducen por conjugación tienen otras maneras o su única finalidad es como mantenerse vivos? O sea, no se reproducen como tal en el hecho de que producen más hijos, por decir así, o tienen otros métodos. no, esa es una excelente pregunta. Ellos sí se reproducen por otras maneras. Por ejemplo, Balantidium coli, que es el ciliado, se reproduce por conjugación, pero también tiene la capacidad de reproducirse por fisión binaria. Y por fisión binaria sí logra aumentar la población de parásitos. Listo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Seguro no tienen preguntas, miren que dentro de 8 minutos tenemos quiz. ¿Se entendieron todos? Doctora, se les escapa un poco el... Me siento sola, yo acá me hablan. No, pero no hay más preguntas. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar.
Listo, confírmenme si están viendo la pantalla, por favor, donde quedamos en reproducción asexual. Sí, señora. Sí. Bueno, los parásitos protozoos, algunos de ellos tienen la capacidad de desplazarse, de moverse, y lo hacen a través de ciertas estructuras que ellos poseen. Entonces pueden ser a través de pseudópodos o flagelos o cilios, o hay algunos que no tienen la capacidad de desplazamiento, sino que lo hacen por quimiotaxis, que es atracción a través de diferentes moléculas. En el caso de los pseudópodos, esta forma lo tienen las amebas, que son estas que están acá, que son esas células que tienen la capacidad de hacer estas prolongaciones del citoplasma y ellos se pueden desplazar a través de pseudópodos. Los flagelos, ya se los mostré, como el que está ahorita en verde, que esta es una tinción fluorescente. Entonces, esta larga estructura le permite moverse muy rápidamente. Hay parásitos que van a tener un flagelo, hay parásitos que pueden tener 2 u 8 flagelos. Y los cilios, que son los que hacen reproducción por conjugaciones, como este que ven acá abajo, es un trofozoite Balantidium coli. Entonces, cada vellosidad que ustedes ven ahí es un cilio como tal. Este es un resumen, ya después ustedes lo miran con más calma. Recuerden que yo después les dejo esta presentación en Canvas. Entonces, este es una gráfica que está en la microbiología de Murray, que está pues en la biblioteca. Entonces acá nos dice, mira, los protozoos se dividen en amebas, flagelos, ciliados, y estos dos de abajo que dice coxillas y microsporidios, lo vamos a unir nosotros en un solo grupo que vamos a llamar los apicomplexa, que es donde está, por ejemplo, el responsable de la malaria. Les dicen qué morfología tiene ese grupo de parásitos, cómo se reproducen, a través de qué estructuras se desplazan, cuál es el tipo de respiración y a través de qué mecanismos se pueden nutrir. Entonces, este es como un resumen muy práctico de protozoos para que ustedes lo repasen luego, por favor. Doctora, ay, disculpe, usted había dicho lo de apicomplexas, ¿a qué era eso? ¿A qué se refería? En esa diapositiva que yo les estaba mostrando, ellos tienen dos grupos. Ya. Tienen estos dos grupos al final que dice coccidia y microsporidia. Nosotros, para términos prácticos, vamos a unir esos coccidia en un solo grupo que lo vamos a llamar complexa. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Vale. Ok. Aquí es como las generalidades de protozoos. ¿Tienen alguna pregunta? Antes de pasar con el Mintos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? De protozoos. Ok. Los helmintos, entonces recuerden que también son células eucariotas, ¿cierto? También tienen núcleo, aparato de Golgi, mitocondria, retículo endoplasmático liso, rugoso y demás. Pero una de las grandes características y diferencias con los protozoos es que los helmintos son organismos pluricelulares. Son también llamados gusanos, porque algunos de ellos se parecen a un gusano, su forma. Y los helmintos están divididos en los siguientes subgrupos: nemátodos y platelmintos. Y los platelmintos, a su vez, en céstodos y tremátodos. La mayoría de los helmintos, aquí algunos, bueno, vamos a tener gusanos adultos, algunos van a ser diferenciados sexualmente, y en la parte anterior, en la parte de adelante, algunos de ellos van a contener estructuras de fijación, órganos de fijación. En este caso, la primera fotografía que está como al lado izquierdo, ustedes ven eso que está ahí, se llama corona de ganchos o rostelo. Es una característica de las tenias y esa estructura es la que ellos van a utilizar para adherirse al intestino. Y al lado derecho ven la parte anterior o delantera de Ascaris lumbricoides. Lo que tienen ahí son 3 labios por los cuales ellos se van a adherir a la mucosa intestinal.
Entonces son algunas de las estructuras que pueden tener los helmintos que les permiten unirse al intestino. Los helmintos a lo largo de su vida, entonces nuevamente, ellos pueden tener diferentes formas, diferentes estadios, y cada forma o estadio recibe un nombre. Entonces los más comunes que vamos a ver es huevo, que son estas estructuras, generalmente pueden ser redondas o ovaladas, con una membrana, doble membrana. La larva, que acá de pronto esta imagen no es la más correcta realmente, porque la larva no es todo esto, sino solamente lo que está al interior del huevo. Entonces es esto que está acá, esa sería la larva, que es el estadio intermedio del parásito, y al final vamos a tener el parásito adulto. En algunos casos esos parásitos adultos pueden ser macroscópicos y en otros casos microscópicos. Pueden haber otras formas que lo iremos viendo en el camino, pero digamos que las básicas son esos: huevo, larva y parásito adulto. En el caso de los nemátodos, los gusanos adultos tienen un cuerpo cilíndrico, tienen una cavidad corporal, quiere decir que tiene como una boca, entre comillas lo pongo, tienen un tubo digestivo completo, tienen un sistema excretor muy desarrollado e incluso hay diferenciación sexual. Tenemos macho y hembra en el grupo de los nemátodos. Y acá ven dos ejemplos. El de la izquierda es Ascaris lumbricoides, que mide más o menos, les decía, unos 15 centímetros de longitud. Y acá, seguido a él, está Trichuris trichura, o también llamado tricocéfalo. Es un parásito que mide milímetros. Y los platelmintos, yo les decía, se dividen en dos: céstodos y tremátodos. En general, los platelmintos son gusanos que son aplanados, no tienen cavidad corporal, pero sí pueden tener estructuras como ganchos o ventosas. El sistema reproductor, el sistema digestivo rudimentario, y en cuanto al sistema reproductor, la mayoría, no todos, la mayoría de ellos van a ser hermafroditas, es decir, que son organismos que tienen en su interior tanto la estructura del sistema reproductor femenino como el masculino. Bueno, los céstodos, una característica importante que les va a ayudar a ustedes a diferenciarlo mejor, sí creo que está mejor acá en esta diapositiva. Los céstodos son gusanos que son planos, tienen forma de cinta, como ustedes pueden ver acá en la mitad. Y los tremátodos son gusanos planos, pero su cuerpo tiene forma de hoja. Entonces miren acá en este cuadro hay una clasificación con unas características morfológicas muy simples por la cual ustedes pueden identificar. Los nemátodos son gusanos cilíndricos, los céstodos gusanos planos en forma de cinta, los tremátodos son gusanos planos en forma de hoja. Esto para que conozcan un poco cuáles son esas estructuras internas. En el caso de los nemátodos, acá tenemos las estructuras de Ascaris lumbricoides. Entonces vemos acá que tienen una boca o una parte anterior donde tienen 3 labios, que ya se los mostré. Generalmente las hembras son de mayor longitud con respecto al macho. El macho en la parte posterior tiene esta estructura, estas dos cositas que se ven acá se llaman espículas, que es la estructura de reproducción del macho por el cual puede unirse a la hembra durante el momento de la fecundación. Estos parásitos, como son pluricelulares, entonces son mucho más desarrollados. Tienen boca, orificio genital, vagina, tubo digestivo, sistema reproductor, incluso un sistema excretor. Acá se ve mucho mejor todo el sistema reproductivo. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que está en morado en la imagen de la derecha es lo que tiene que ver con el sistema reproductor y viene siendo casi la mitad del cuerpo de estos parásitos. Entonces, en el caso de las hembras tienen ovario, útero, vulva. En el caso de los machos, testículos, conducto espermático y al final la espícula. En el caso de los platelmintos, entonces recuerden que los aplanados en forma de hoja son los céstodos. Uno de ellos es Fasciola hepática, el más famoso de este grupo. Tiene estas dos estructuras redonditas que se llaman ventosas, tiene dos. Las ventosas, hagan de cuenta esas
chupas como de plástico que se utilizan para pegar a los espejos, a los vidrios. Se llaman discos suctores o ventosas, los tienen estos parásitos y a través de estos discos suctores ellos se adhieren literalmente a la mucosa intestinal. Tienen también útero, conducto espermático, recuerden que son organismos hermafroditas. Y en el lado derecho vemos el esquema de un parásito que se llama Taenia solium, que es la tenia solitaria del cerdo, que está conformado por una cabeza. En esa cabeza vamos a encontrar 4 ventosas y un rostelo, que es una corona de ganchos. Luego un cuello y luego viene el cuerpo. Todo lo demás es el cuerpo. En el caso de las tenias, el cuerpo puede alcanzar 3 metros, 5 metros o incluso hasta 25 metros de longitud. El cuerpo es un cuerpo que es en forma de cinta aplanado y está constituido por unos cuadritos. Cada cuadrito se llama proglótide. Y cada proglótide al interior tiene lo que está aquí en esta parte de la imagen. Recuerden que también es un organismo hermafrodita. Entonces va a tener un ovario, útero, una cantidad de ramificaciones uterinas, testículo, vagina y conducto espermático. Esto se repite en cada una de las proglótides a lo largo del cuerpo, que les repito, puede ser entre 3 metros o incluso hasta 25 metros de longitud. Y bueno, viene este mismo resumen, que también está en ese libro de microbiología de Murray, para que ya luego lo repasen con más calma. Dentro de la parasitología, aunque nosotros no vamos a profundizar en eso, pero en los libros ustedes pueden encontrar al final siempre hay un capítulo de artrópodos. Los artrópodos son importantes, y mencionaremos algunos cuando hagan parte de ese ciclo de vida, pero es importante que ustedes sepan que ahí están las pulgas, los ácaros, que son los responsables de la sarna, los piojos, insectos como la luxomia, que está involucrada en la transmisión de la leishmaniasis, Anófeles en malaria, Rhombius prolixus en la enfermedad de Chagas. Entonces, pues yo no soy experta en la parte de entomología médica, que son como las personas que se dedican al estudio de estos artrópodos o insectos. Los nombraremos pues en algunas enfermedades y les contaré lo poco que sé acerca de la parte de artrópodos como tal. Por último, jóvenes, pues recomendarles, este es el libro que suelo utilizar como guía, pero hay muchos. Es un libro de autores colombianos, se llama Parasitosis Humanas. Esta es la 6ª edición, salió el año pasado, 2019. Reciente, la mayoría de sus compañeros tienen la versión anterior, que es del 2015, que es una pasta amarilla. Pues todos tienen a disposición esa edición amarilla, que es del 2015. Ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca virtual de Unicinú, donde están los ebooks 24/7 o ebooks 24/7. Ahí está disponible online esa versión de parasitología para que ustedes la puedan consultar en cualquier momento. ¿En qué otros libros pueden consultar? En cualquier microbiología. Siempre un libro de microbiología tiene un capítulo de parasitología. Ahí también puede ser fuente de consulta. También en la biblioteca virtual tienen acceso a libros virtuales 24/7 todos los días de la semana para que consulten. De todas maneras, yo siempre les estaré mandando también lecturas complementarias o informándoles de páginas en internet que pueden consultar para complementar lo que nosotros estamos viendo. Entonces, por ejemplo, para todo lo que vimos hoy, el primer capítulo de este libro, sea la versión roja, verde o amarilla, pues les va a servir mucho, que es la parte de generalidades, de historia de la parasitología. Servir mucho. Yo esperaría también poderles compartir alguna lectura muy general en Canvas para que lo tengan ahí de refuerzo. Bueno, esto es todo por hoy.